Tú ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com y usa nuestro código ENCERRONER para obtener una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es lunes 7 de marzo y tenemos que hablar de un fenómeno preocupante, mundial, que algunos atribuyen a un efecto post-pandemia, y que el sábado parece haber tenido su máxima expresión en Querétaro, en México. Estamos hablando del alza mundial de la violencia en el fútbol. El sábado en México se disputó el partido entre el Querétaro Fútbol Club y el Atlas, dos equipos de media tabla, un encuentro rutinario de la Liga Mexicana. Pero en el minuto 60 empezó una pelea campal que debe ser la más grande que yo haya visto en mi vida. No vamos a poner imágenes de lo que pasó, porque son imágenes muy violentas. Voy a describir lo que pasó. Ustedes pueden ver las imágenes en internet, no las vamos a poner. Los barristas locales del Querétaro traspasaron su zona, abrieron las puertas y fueron a buscar a los del Atlas, que también respondieron. Centenares de hinchas, gente normal, asustada, bajaron a la cancha para tratar de escapar de las palizas. En las fotos y videos se ve a familias enteras con niños. El fútbol es un espectáculo familiar. Familias enteras que corrían despavoridas huyendo de los golpes. En esa cancha estaba el defensor peruano Anderson Santamaría, que tuvo que correr a refugiarse en los vestuarios junto a los demás jugadores de su club. Hasta ahora los reportes oficiales indican que hubo 22 heridos, 9 de ellos en el hospital, 2 en estado bastante grave y ningún fallecido, que es una cifra bien difícil de creer. Los videos de las agresiones son espantosos. Y al parecer las autoridades de ese estado de Querétaro no son las más confiables. Insisto que no voy a poner las imágenes, pero es inverosímil que esas personas hayan sobrevivido. El antecedente más cercano a todo esto fue la tragedia de Eysel en 1985, que recordarán marcó el final del reinado del fútbol británico. En un partido del Liverpool contra el Juventus, los famosos hooligans terminaron matando a 39 aficionados, lo que le costó a todos los clubes ingleses una sanción de 5 años. 5 años sin competir, todos los clubes ingleses. Los hooligans ya se habían vuelto un fenómeno incontrolable, ¿no? Hasta 1990 hubo un veto para todos los clubes ingleses. Por ese mismo trauma, los mejores estudios sobre el fenómeno de la violencia en el fútbol vienen de Inglaterra, y desde allí, justo hace un par de semanas, habían dado la voz de alerta. La violencia en los estadios está viviendo ahora mismo un aumento inédito. Se está viendo en Inglaterra, pero también, por ejemplo, en la Liga Griega ha habido ya incidentes con la muerte de un hincha de 19 años del Aris Salónica, solo parte de una escalada de violencia en Grecia. En Francia se suspendieron partidos en Marsella luego de que a Dimitri Payet le cayera una botella llena de medio litro de agua en el rostro. Igual un incidente más de varios. The Guardian consultó con Geoff Pearson, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Manchester y un destacado experto en vandalismo en el fútbol. Creo que ha habido un aumento posterior a la pandemia en el comportamiento antisocial, el trastorno molesto de bajo nivel en general, dice el señor. Las infracciones como entrar al estadio en estado de ebriedad, tirar botellas de plástico, son delitos de desorden de bajo nivel que estamos viendo. Y los fanáticos los ven más como una transgresión en vez de una criminalidad deliberada. Hay una subcultura que va al fútbol, principalmente muchachos, que buscan allí una experiencia transgresora. De lo que se trata es de expresar tu identidad y volver con un montón de historias que te ayudarán a pasar la semana laboral. De hecho, hablando de identidades, hace unos años un estudio de Oxford realizado con hinchas de Brasil postuló que debajo de toda esta violencia había un impulso no negativo como se suele creer, sino más bien, en principio, positivo, el apego social. Investigaciones anteriores han relacionado el vandalismo relacionado con los deportes con la inadaptación social, por ejemplo, episodios previos de violencia o comportamiento disfuncional en el hogar, el trabajo, la escuela, etc. Pero eso no siempre es así. El hincha violento puede tener una vida ejemplar fuera de la cancha. Lo que encontró esta investigación es que el apego social y el deseo de proteger y defender a otros hinchas, obviamente los de tu mismo equipo, pueden ser una de las principales motivaciones no solo para el vandalismo en el fútbol, sino también para el comportamiento extremista en general. Es decir, es un sentimiento que en principio puede ser positivo, pero que mal canalizado termina en brutalidad. Recordemos que la violencia no tiene nada que ver directamente con la relevancia del partido. Hace 3 años, en la final de la categoría Sub-14 y Sub-16 femenino, los hinchas de Cristal y Melgar también se agarraron a golpe. Por supuesto, también hay incidentes de alto perfil. Todos recordamos el asesinato del aliancista Walter Oyarce en el Estadio Monumental. Fue aventado de un palco por un ataque encabezado por el Loco David y el Cholo Payet.
Otro hecho similar en el Estadio Monumental también, un grupo de barristas cremas cruzaron el estadio con la pasividad de la seguridad para masacrar a un par de hinchas del Sport Boys que estaban en Sur, ¿no? Que de milagro se salvaron de morir. Las medidas que se han tomado contra la violencia en el fútbol peruano, como prohibir las caras pintadas, el ingreso de bombos, banderolas, pues no ha servido de mucho en realidad. En estos últimos 2 años no hemos visto mucha violencia porque los partidos se han estado jugando sin público o con público reducido, pero hace un año exactamente, vándalos del Cristal, recordarán, entraron al Monumental a realizar pintas, a cortarle la cabeza a la estatua de Lolo Fernández y a generar destrozos. Yo creo que ese fue un primer aviso. Ahora que los partidos se empiezan a normalizar con la afluencia del público ya al 100%, es posible que este efecto post-pandémico en la violencia de los estadios mundial termine llegando al Perú. Y yo insisto que, como dice el estudio de Oxford, esto no tiene nada que ver con el fútbol en sí, sino con todo tipo de fanatismos. Y mi opinión personal, si les interesa, es que la pandemia ha hecho que todos nos refugiemos en nuestros apegos identitarios, ¿no? Ante la amenaza de la peste allá afuera, todos nos hemos refugiado en nuestras manadas, ¿no? Por eso no solo hay más violencia en el fútbol, sino también, por ejemplo, más radicalismo político. La necesidad de pertenencia se ha exacerbado y con eso los fanatismos, ¿no? En lo que concierne al fútbol, ojalá los clubes peruanos empiecen a canalizar esa necesidad de pertenencia, de apego social, de forma positiva. Que no se limiten a dejarlo todo en manos de la policía, porque es lo único que va a hacer es, por supuesto, meter más represión, agudizar el problema. Los clubes tienen que entender que ellos también tienen una responsabilidad. La responsabilidad, sobre todo, en realidad es de ellos. Las señales están en todo el mundo. No esperemos que esta ola de violencia en los estadios llegue al Perú para empezar a reaccionar. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es lunes 7 de marzo de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y ayer un informe de Vicky Zamora de Panorama reveló imágenes de la Cámara de Seguridad de Palacio que muestra los 6 ingresos que tuvo la lobista Karelim López a Palacio de Gobierno. Las visitas ocurrieron entre agosto y noviembre del año pasado. Incluso el 9 de noviembre ella permaneció más de 11 horas reunidas en Palacio. Lo que llama la atención de estos registros es que su ingreso lo hacía por el estacionamiento privado de Palacio, un acceso que está reservado solo para altos funcionarios. Incluso llegaba acompañada por un agente de la Dirección de Seguridad del Estado. Pero hay más, porque en algunas oportunidades, pues lo que llevaba Karelim no era pasado por el escáner de seguridad. Incluso en una ocasión, y esto ya fue lo mejor, ella llegó con unas loncheras y con su cartera. Ni las loncheras ni la cartera fueron revisadas, pero ya lo más alucinante es que horas después ella salió, pero solo con su cartera, y las loncheras se quedaron en Palacio. Vamos a ver cómo explica esto Nakazaki. Y resulta que Bruno Pacheco, el ex secretario general de Palacio, no solo se habría entrometido en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas en pedirle favorcitos al jefe de la SUNAT, sino que, según reveló ayer Marco Vázquez de Panorama, también habría buscado favorecer a su círculo cercano visitando a la policía. Según Panorama, en agosto del año pasado, Bruno Pacheco fue a la prefectura de Lima para pedir apoyo policial para un desalojo en un terreno de Coique. Como no le hicieron caso, porque para un desalojo pues tú necesitas una orden judicial, Pacheco volvió a la dependencia policial para presionar, y esta vez acompañado del ahora célebre empresario Samir Villaverde. Según el relato, esta vez pues Pacheco llegó más empoderado y consultó cómo había avanzado su trámite. Además presentó como su amigo a Villaverde, que supuestamente pues tiene contactos en la policía, y dijo expresamente que necesitaba que lo apoyen. El empresario saludó y dejó su tarjeta. Los policías, que se portaron correctamente, pues ignoraron su solicitud. Pero ojo, eso no importa, no importa que no se hayan concretado los pedidos. El solo hecho de haber solicitado irregularmente estas cosas, pues constituiría delito si es que se prueban, ¿no? Y por lo que se ve en el reportaje, los policías que estaban ahí presentes están perfectamente dispuestos a declarar que esto sí sucedió. Y personajes con distintos vínculos a 4 congresistas de Acción Popular resulta que consiguieron importantes puestos en el Ministerio de la Producción, un ministerio que ha venido pasando caleta, que encabeza Jorge Prado Palomino. ¿Casualidad
o favores políticos para los niños. Según un reportaje de Punto Final, Jorge Palomino Cordero fue designado director general de Desarrollo Empresarial en diciembre del año pasado. Y es un señor que tiene visitas asiduas al despacho del congresista axiopopulista Jorge Flores Ancachi en septiembre y octubre también del año pasado. El congresista Flores asegura que Palomino es un conocido suyo y negó ninguna injerencia. Pero hay más. Javier Pérez Reyes fue designado como director de la Dirección General de Pesca, también en diciembre del año pasado. Pérez Reyes es hermano de uno de los asesores del congresista Darwin Espinosa. Además, hace unos años también tuvo una relación sentimental con Ingrid Espinosa, hermana del parlamentario. El tercer funcionario es Erickson Chacón Gómez, que fue designado director de Recursos Humanos en enero de este año, y entre sus referencias menciona al congresista Luis Aragón Carreño, también de Acción Popular. Y el cuarto, Isai Soto Enciso, fue nombrado hace poco nomás director de la oficina del programa anual del Ministerio de Producción y registra 8 visitas entre septiembre y noviembre del año pasado al axiopopulista Wilson Soto Palacios. Un dato interesante es que todos estos congresistas de Acción Popular votaron en 2 oportunidades en contra de la interpelación al entonces ministro de Transportes Juan Silva y también se opusieron al primer intento de vacancia contra Pedro Castillo. Y hablando de Juan Silva, otra de los dominicales que ayer estuvieron dando varias pepitas chiquititas. El exministro Juan Silva, chats muestran su interés por adjudicar red dorsal de fibra óptica a una única empresa. A pesar de posiciones técnicas para suspender la adjudicación, el ex titular del Ministerio de Transporte se interesó en continuar con el concurso público cuyo único candidato era la empresa Gilat Optical. Había mucha presión en general. Sí, se podría decir que no era un proceso tan normal, que digamos, en mi apreciación, como que había una alta probabilidad de direccionamiento. Percibí que esos términos de referencia estaban direccionados, indicó Fabiola Caballero, ex viceministra de Transportes. Además, el ex director ejecutivo de Pronatel, la entidad que estaba viendo esta licitación, Jorge Tupac Yupanqui, sostuvo que fue retirado del cargo cuando hizo pública la presión para otorgar la concesión a esta empresa Gilat Optical. No era la mejor opción. El estudio de mercado nos estaba demostrando que no estamos todavía adecuados al mercado real. El precio es real y no se cumplió el requisito de pluralidad de postores. Decidimos continuar con el estudio de mercado en vez de otorgarlo, añadió. Pero Juan Silva no le gustó nada de eso, él quiso que sigan todo. Juan Silva ya no es ministro de Transportes, pero su sucesor, Nicolás Bustamante, que por cierto juramentó este viernes en la noche, como para que nadie preste atención, Nicolás Bustamante es hombre de Silva. Él ya se venía desempeñando como secretario general en la gestión de Silva, pero había llegado al ministerio sin experiencia previa en el sector transportes ni en el sector comunicaciones, como se observa en la declaración jurada que colgó Martín Hidalgo. ¿Cuál es el secreto de este Bustamante? Pues ser chotano, por supuesto, ¿no? Es una burla haber puesto a la mano derecha de Silva como su sucesor después de todos los cuestionamientos. Tendrían que censurarlo también en el Congreso. Pero quizás eso esté verde, porque no solo los niños parecen haber sido seducidos por las mieles del poder. Heidi Juárez, de Alianza para el Progreso, el partido de Acuña, se reunió con Pedro Castillo en la casa de Serratea solo unos días antes de asumir el cargo. La congresista de APP, un partido que supuestamente apoya la vacancia presidencial, aseguró que la reunión se dio por una invitación de su padre, días antes de que el mandatario, Pedro Castillo, asumiera el cargo. Pero hay más, porque según el Dominical Panorama, la legisladora llegó al lugar en la camioneta de Fritz Moreno Cosío, vinculado al asesinato de un delincuente y al del hijo del exalcalde de San Juan del Lurigancho, Carlos Burgos. ¿Qué tales juntas de esta congresista? Además, en la entrevista que le dio a Marco Vázquez estaba nerviosísima, no sabía qué decir, cambió de versión 20 veces. Una cosa delirante esta señora Heidi Juárez, mucho gusto. Y mientras tanto, Rusia sigue atacando objetivos civiles en Ucrania. Moscú habla de ataques quirúrgicos y asegura que la ofensiva va según lo planeado. No están atacando civiles según ellos, pero no puede ver bombardeos en Kharkov, en Kiev, en Mariupol, Chernihiv, Sumy, Irpin, Kramatorsk y muchas ciudades asediadas, y la verdad es que se ve a la gente pues al borde de la desesperación, ¿no? Claramente la estrategia de Putin pasa por atemorizar a la población para que ellos presionen al gobierno a claudicar. Mientras tanto, ayer más de 4.300 ciudadanos han sido detenidos en Rusia en protestas contra la invasión de Ucrania. Las marchas fueron impulsadas por el principal líder opositor al gobierno de Putin, Alexei Navalny. Con esta nueva ola represiva son más de 10.000 los ciudadanos rusos arrestados por protestar contra la guerra desde que empezó la invasión. Estos fueron los titulares de hoy y ya volvemos con los cuidados aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes.
Clase Popular y La Encerrona presentan curso de quechua urgente. Mi lengua originario es quechua. Toda mi familia somos de quechua hablantes. Marlene Quispe, quechua hablante experta por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 10 módulos, materiales extra, reuniones para consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tuparanchicama! Nos vemos. Tuparanchicama. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Y hoy nos cuidamos entre todos con estas iniciativas de voluntariado, activismo, gente que pone el hombro. Y ya sabes que si quieres salir en esta sección solo tienes que escribirle a Claudia, al inbox del Facebook de La Encerrona. Por otro lado, no. Pero antes de eso, una recomendación para los jóvenes que están decidiéndose dónde estudiar ahora mismo. Hola Encerroners, si quieren estudiar diseño de interiores, diseño publicitario, diseño de modas y comunicación audiovisual sin pagar mensualidades, entonces postula al Instituto Superior Tecnológico Público. Es el único instituto de educación superior pública del Estado que ofrece las carreras de diseño y comunicación. El examen de admisión es el 3 de abril. Si desean más información pueden contactar al 994-816-435 y al Facebook de la institución IDC Diseño y Comunicación. Muchas gracias por la difusión. Hola Claudia, te escribimos desde la Casa Javier, una asociación que transforma las vidas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales. Ahorita estamos en nuestra campaña escolar. Nuestra meta es que todos nuestros estudiantes cuenten con los materiales necesarios para este retorno presencial a la escuela. Para ello necesitamos 12,000 soles, además de laptops, tablets, cuadernos, hojas blancas, lapiceros, lápices, folders, mochilas, cartucheras y útiles de aseo. Juntos podemos llegar a la meta. Pueden contactar a Rosario, encargada de las donaciones, al 961-779-643 o al Facebook Asociación Casa Javier. Hola Marco, les cuento sobre Asistir, una marca que nació para apoyar a los adultos mayores a tener un envejecimiento productivo, digno, activo y saludable. Nuestra misión es promover la salud física y mental, reforzar la alerta temprana y reducir los riesgos para la salud. Aquí enseñamos a tejer, bordar, canto, inglés, yoga, todo con un precio social, y a toda la comunidad La Encerrona les corresponde un 2x1 en los cursos. Escríbanos a asistir.pe en Facebook o en Instagram para inscribirse. Muchas gracias. Hola amigos de La Encerrona, les escribo por el caso del hijo de un amigo mío. Les explico, está organizando un crowdfunding para cubrir sus gastos de tratamiento alternativo contra el cáncer. A los 4 años Sebastián Jiménez fue diagnosticado de cáncer y sus padres lo pudieron sacar adelante haciendo una vida casi normal durante 14 años más. A pocas semanas de haber cumplido 18 en el año 2020, los exámenes arrojaron nuevamente presencia de cáncer. Desde hace 15 meses viene siendo sometido a varios tratamientos y al momento la prognosis no es buena porque el tumor nuevamente ha comenzado a crecer, por lo que es probable que la medicina alternativa, como la vacuna del cáncer en fase 1 y otros medicamentos, no los cubra el hospital. Por favor, si pueden colaborar, entren a gofundme.com y encuentran la iniciativa bajo el nombre de Sebastian's Fighting for a Dream. Muchas gracias a todos. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisores locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que todavía no se cuestionan ese lado fanático que surge en nosotros con el fútbol o con lo que sea, con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil, inténtenlo. Y hoy es lunes de lecturas y como de costumbre la recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Penguin Random House. Nunca, de Ken Follett. Durante la investigación de Ken Follett para La caída de gigantes, él descubrió que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que nadie quería. Ningún líder europeo de ninguno de los dos bandos tenía intención de que sucediera, pero uno por uno emperadores y primeros ministros tomaron decisiones lógicas y moderadas que nos acercaron cada vez más a un conflicto que fue el más terrible que el mundo había conocido. Entonces él se preguntó, ¿podría volver a ocurrir? Y así nació Nunca, una novela en la que en el desierto del Sáhara, 2 agentes de inteligencia siguen la pista a un poderoso grupo terrorista. En China, un alto cargo del gobierno con grandes ambiciones batalla contra los viejos halcones del ala dura del partido. Y en Estados Unidos, la presidenta se enfrenta a una crisis global y al asedio de sus implacables oponentes políticos. Pero cuando un acto de agresión conduce a otro, las potencias más poderosas del mundo se ven atrapadas en una compleja red de alianzas de la que no pueden escapar. Este es un thriller extraordinario lleno de heroínas y villanos, falsos profetas, agentes de élite, políticos desencantados y cínicos revolucionarios. Nunca, de Ken Follett, está disponible en todas las librerías y en ebook. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana. Día a
día para producir este mini noticiero consultamos fuentes, verificamos datos y contrastamos información. Procesar información necesita de filtros periodísticos serios. Hola, soy Romina Badovino, productora de La Encerrona, y mi trabajo es que todos los días no recibas contenido, sino periodismo. Si necesitas información clara, independiente y también útil para tu vida cotidiana, considera suscribirte en el Patreon o unirte a nuestra comunidad de YouTube y así podrás apoyar nuestro trabajo. Ya nos estamos viendo. ¡Un abrazo!